FTV, la información especializada, siempre a tu alcance. Llegas temprano a tu trabajo, ves tu correo electrónico, lo abres, ves un mensaje de tu jefe con el siguiente mensaje. Hemos efectuado un pago a una empresa extranjera por un servicio. Te adjunto el invoice. Por favor, proceder a su tratamiento tributario. Y te haces la siguiente pregunta. ¿Cómo lo hago? Acá te lo explicamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Jorge Flores y con respecto a la pregunta, uno tiene que tener dos aspectos. El invoice es en realidad un comprobante de pago emitido por una empresa extranjera. Para efectos de la legislación tributaria peruana, es un sujeto no domiciliado. Y por eso uno tiene que observar dos efectos tributarios. Primero, sobre el impuesto a la renta y el segundo sobre el IGB, el IVA peruano. Con respecto al impuesto a la renta, evidentemente si la empresa o toda empresa efectúa un pago por un servicio que utiliza, lo que espera es aplicarlo como gasto deducible para determinar la renta neta imponible y poder definir su obligación de pago anual de impuesto a la renta. Ahora, cuando una empresa peruana, un negocio domiciliado en el Perú, utiliza un servicio prestado por un no domiciliado para efectos de impuesto a la renta, tiene que hacerse la siguiente pregunta. ¿Califica o no califica como renta de fuente peruana? Si no califica como renta de fuente peruana, pues no se preocupe. No tiene ninguna obligación de efectuar ninguna retención. Es más, si la renta no califica como renta de fuente peruana y el país extranjero no contamos tampoco con un convenio para evitar la doble imposición, tampoco. Y es irrelevante pensar si hay doble imposición o no, porque finalmente la ley de impuesto a la renta peruana te dice que esa renta que gana el no domiciliado no califica como renta de fuente peruana. Ahora, el segundo supuesto. Si la renta que gana la empresa extranjera, esta empresa no domiciliada, sí califica como renta de fuente peruana, entonces asumes la obligación de un agente de retención. Tienes que retener. Ahora, ¿cuáles son los momentos? Básicamente, dos. El primero, el acto de retención y la obligación de presentar la declaración jurada de ese monto retenido. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que definir primero el periodo tributario, que va a definir efectivamente cuándo vas a presentar el PDT 617, que es la declaración jurada, ¿no? El formulario por el cual presentas la declaración jurada. Entonces, si hace su pago, por ejemplo, en julio del 2017 y por normas contables haces el registro contable de ese pago, defines por julio del 2017 el periodo para presentar el PDT 617, para declarar y pagar el monto retenido. Evidentemente, al momento del pago o al momento en que un documento privado o un contrato te dice o te obliga a efectuar el pago, en esos dos momentos estás obligado a retener un porcentaje, 30% o otros porcentajes de acuerdo a la ley de impuesto a la renta, artículo 56. Una vez que hayas definido el registro contable en julio, entonces presentas el PDT 617 y declaras y pagas el monto retenido. ¿Qué logras con ello? Logras que el gasto, el monto total del invoice, el monto total del comprobante de pago emitido por el no domiciliado sea gasto deducible del ejercicio. Y en la oportunidad que presentes tu declaración jurada anual, lo aplicarás como gasto deducible. El segundo supuesto, en el ámbito del IGB. Si el servicio es prestado en territorio peruano o el uso o aprovechamiento económico se realiza en el Perú,
o también el primer acto de disposición de uso de ese servicio prestado por el no domiciliado por esa empresa extranjera se realiza en el Perú, evidentemente está gravado con IGB. Digamos, de acuerdo al literal D, artículo 4 de la ley de IGB, la ley de imposición en el Perú, realizas el pago el 15 de julio del 2017. Ese momento nace la obligación tributaria del IGB. ¿Por qué ocurre primero? El segundo momento, si ocurriría primero, sería la anotación del comprobante de pago emitido por el no domiciliado en el registro de compras. Pero digamos que generalmente, por una lógica racional de tiempo, siempre va a ocurrir el pago de la retribución al no domiciliado. Y eso ocurre el 15 de julio, siguiendo el ejemplo. En ese momento nace la obligación tributaria del IGB, nada más, y te genera la obligación de efectuar el pago hasta el vencimiento en el mes del vencimiento agosto. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Generalmente para esta obligación no hay formulario, no hay PDT, simplemente existe un pago, no hay declaración jurada. Ese es el sentido que quiero decirles. No hay declaración jurada, simplemente pago. ¿Por qué medio lo vas a efectuar el pago? Por el formulario número 1662, que es la guía de pagos varios. ¿Ok? Vas al banco, lo pagas con el código 1041 y si lo realizas en agosto, el periodo tributario que vas a consignar va a ser agosto, no julio. Agosto. ¿Por qué? Porque el mes del pago es agosto. Consignas el monto del IGB sin intereses si estás dentro del plazo de vencimiento según tu cronograma de vencimiento del RUC que emite la SUNAT, la Administración Tributaria Peruana. Una vez que tienes la constancia de pago en tus manos, para ejercer el crédito fiscal lo vas a tener que hacer a partir del periodo agosto. Sí, agosto, de acuerdo a la ley de impuesto a la renta en su artículo 21. Como el pago tiene fecha agosto, entonces esa constancia de pago del IGB lo vas a anotar en tu registro de compras del periodo agosto. Si llevas registros de compras electrónico, en el formato 8.1, vas a anotar el número 1662 como serie, el número de orden como número de este documento, RUC, razón social de SUNAT, la base imponible que está consignado en el invoice, y luego anotas el IGB, que es el equivalente al 18%. Y por otro lado, en el mismo mes, en el formato 8.2 del registro de compras de agosto, consignas todos los datos del invoice en este registro. De esta forma podrás ejercer el derecho al crédito fiscal por el periodo agosto, de una obligación tributaria que nació en el momento de su pago el 15 de julio. Con estas formas podrás tanto aplicar el gasto deducible de este invoice y ejercer el crédito fiscal en el mes de su pago. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Y ya sabes, me gustaría siempre conocer tus opiniones, lo puedes escribir aquí. Si te gustó, dale un gran me gusta, suscríbete, no te olvides, y comparte. IPTV, información especializada, siempre a tu alcance.